Bien, vamos a hablar sobre la licitación y lo que es la contratación. Eh, claro, varios de ustedes ya entienden perfectamente lo que es la licitación. Es una forma de proceso donde los proponentes a un proyecto se pueden adjudicar y empezar lo que es el proceso de contratación. Algo que hay que dejar bien claro es que no es lo mismo la licitación que la contratación, sino que la licitación es una etapa previa al proceso de contratación. Ambos son procesos. Hay un proceso de licitación y también hay un proceso de contratación. Entonces son dos procedimientos que no deben confundirse. Una cosa es licitación y otra cosa es la contratación, ¿no? Bien. Hablemos en primer lugar acerca de la licitación. Esta licitación está normada y reglamentada bajo un decreto supremo, el 25964, que se emitió el octubre del 2000, que se conoce como las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, estos regulan los procesos de licitación para alcaldías, gobiernos municipales y otras instituciones públicas similares. Entonces, es importante que conozcamos un poco acerca de estas normas básicas. Bien. Algunos organismos financiadores para la ejecución de estos proyectos que siguen esta reglamentación, en primer lugar, son el Banco Mundial, también el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y también en la actualidad hay otro tipo de instituciones que tienen sus propias normas de contratación. Entonces, el Banco Mundial tiene su propia normativa y este fondo también. Pero los demás se basan en este sistema de bienes y servicios de este decreto. Bien. Ahora, aquí hay un detalle. Generalmente, cuando los financiadores son externos, las principales diferencias se dan en los formularios de calificación y evaluación, no siendo las únicas variantes en relación a las normas básicas. Entonces, dependiendo al reglamento, pues estos se van utilizando diferentes formularios de acuerdo a esos fines. Bien, vamos a ir más abajo. Vamos a hablar de la función del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el órgano rector del sistema de administración de bienes y servicios. Entonces, este ministerio cumple la función de elaborar, aprobar y difundir los modelos de pliego de condiciones para cada tipo de contratación, revisar y actualizar las normas básicas. Entonces, el Ministerio de Hacienda es el que elabora esto y de forma regular va haciendo ciertas actualizaciones. O sea que esto va cambiando, aunque sean pequeños aspectos, pero va cambiando, y es bueno siempre mantenerse al día. Hablemos acerca de la máxima autoridad ejecutiva. En este caso es el funcionario de más alta jerarquía. Por ejemplo, en una alcaldía, en un gobierno municipal, es el alcalde. Pero si hablamos acerca de la gobernación,
que también ejecuta proyectos, ¿quién sería la máxima autoridad? ¿Mm? El gobernador, Inge. Ujú, claro. Y a veces hay proyectos que son mucho más grandes que lo analiza ya directamente los ministerios de la presidencia. Y ahí la máxima autoridad ejecutiva sería incluso el presidente, ¿sí? Entonces, dependiendo también del funcionario o quién está realizando el financiamiento o se hace cargo, ¿no? De ese proceso de licitación y de contratación, ahí entra en juego la máxima autoridad. Ahora, aquí vamos a aprender algo que es importante sobre la autoridad del responsable del proceso de contratación, RPC. Esas siglas tienen que memorizar. El responsable del proceso de contratación. Él es un servidor público, ¿sí? Que es un miembro de la alcaldía, un funcionario o de la gobernación, que es elegido por la autoridad máxima ejecutiva. Entonces, esta persona toma la delantera en autorizar el inicio del proceso e incluso la adjudicación y la contratación de la empresa o del proponente a fin de que pueda emitir los servicios que se prestan, ¿no? Bien. Bien. Todas estas convocatorias para realizar los procesos de licitación se encuentran en lo que es el SICOES, ¿no? Es una página de internet donde se encuentran todos los ofertas, ¿no? De proyectos que están entrando en un proceso de licitación. Podríamos comparar el proceso de licitación como a un concurso, ¿sí? Donde compiten varios proponentes y se califican por lo general 3 cosas, ¿no? Puede ser la propuesta técnica o puede ser propuesta económica o quizás podría ser por alguna contratación debido a algunos aspectos o características especiales, ¿sí? Entonces, hay también las por excepción, ¿no? Que puede haber ciertas empresas que reúnen ciertas características idóneas diferentes a otras y podría ser una razón para ser elegido en un proceso de licitación pública, ¿no? Bien. Entonces, este responsable del proceso de contratación hace todas las gestiones para que en cierto momento todo lo que corresponde al proyecto sea subido al SICOES. Y en el SICOES está disponible para su posterior análisis, ¿no? Bien. Bien, vamos a ir más adelante. Hay algunas cosas donde el RPC, el responsable del proceso de contratación, no puede formar parte. O sea, podría ser observado o tendría que rechazar, ¿no? Esto. Y aquí hay algunos aspectos, ¿no? A ver, vamos a leer lo que dice acá. Es importante esto. A ver, vamos a pedir, ¿estás ahí? Rosa Isabel. Dije, buenas noches. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí. A. Tener vinculación matrimonial o grado de parentesco con el proponente o sus abogados o representantes legales. Hasta el tercer grado de consanguinidad. Segundo de afinidad, inclusive, o vínculos de adopción. B.
tener un litigio pendiente con el proponente o sus representantes legales, en el caso de que el litigio se produzca después, iniciado el proceso de contratación, no es hecho de excusa. C. Haber aceptado beneficios o regalos del proponente o sus representantes legales o de terceros relacionados con este. D. Tener relación de servicio con el D. O haberle prestado servicios profesionales de cualquier naturaleza en los 2 últimos años. Eso, ¿no? Entonces, cuando habla de tercer grado, un parentesco hasta del tercer grado, imagínense, ¿no? ¿Qué sería ya? Más allá del nieto, ¿no? El bisnieto, o si no, un primo lejano, ¿sí? Entonces no tendría que ser ningún parentesco con ningún proponente o miembro que forme parte del proponente. Ni siquiera problemas, ¿no? Anteriores, o peor aún, aceptar beneficios o regalos. Ahora ya se ha cambiado hace algún tiempo y ha entrado en vigencia la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que sanciona esos actos de corrupción, ¿no? O tener alguna relación de servicio con el proponente, ¿no? O sea, grito y cosas así, ¿no? Entonces, no puede formar alguien del RPC si es que incumple o está dentro de esas prohibiciones. Ahora, el RPC también es responsable de elaborar o formar la comisión de calificación en los procesos de contratación. Puede ser que esta comisión de calificación pueden formarlo 2 o 3 funcionarios públicos, ¿sí? Dependiendo de la magnitud del proyecto y sus características, podrían ser más o podrían ser menos. Entonces, estos están durante el acto, ¿sí? El acto público de la licitación. ¿Qué es lo que se hace en ese acto público? A ver, ¿alguien quiere relatar un poco en qué consiste ese acto público del proceso de licitación? Se aperturan los ¿Ya? ¿Cómo empieza, Pedro? Es como una defensa, ¿no? De tesis, ¿han visto? Primero se fijan si tiene boleta de garantía y van viendo así si tiene todas las partes. Si no, se lo apartan. No, muchacho, te estás adelantando. A ver, iremos un poquito más despacio. ¿Cómo empiezan? Empieza con nombran comisiones, Inge, y con una nota. Y después, correlativamente, porque hay una hora citada, se reúnen entre todos de la comisión y realizan lo que es la apertura de sobres, sobre por sobre, en la presencia de las autoridades y la parte de las empresas igual. Representantes, ¿no? De las empresas. Jóvenes empiezan aperturando un libro de actas. ¿Sí? Se apertura un libro de actas y se escribe en el acta a qué hora se está empezando con el proceso, ¿sí? De licitación pública. Entonces se empieza a describir la fecha, el lugar, el objetivo de la contratación, el monto referencial y algunos aspectos técnicos que pudieran ser de importancia. Luego, en el libro de actas ya están anotadas las fechas y las horas de entrega, ¿no? De los sobres, con firmas, ¿no? Y se procede a abrir sobre por sobre. Pero antes de abrirlo el sobre, ¿qué es lo que hacen la comisión de calificación?
verifican, buenas noches, Inge, verifican si el sobre está sellado y paralelamente firman en el sobre. Sí. Es decir, de que muestran, ¿no? Al momento de recibir si tiene algún defecto o tiene algún problema, lo señalan, ¿no? Y le hacen firmar al que está entregando. Y al momento de la apertura muestran al representante de que el sobre está intacto y no ha sido violado de alguna forma. Entonces lo abren en presencia de todos, sacan el original. ¿Y cuántas copias? Dos, Inge. Tres copias yo sabía pedir, Inge. Uno para obras, uno para finanzas y otro para el proceso de contratación. Oye, pobrecitos, ¿no? Con dos copias no ha sido presentado, ingeniero. No. Por lo general son dos copias, ¿no? Son dos copias y uno está con el original, otro está con una copia y el otro con otra copia. Y el presidente empieza a leer el formulario de calificación, ¿no? Entonces, formulario A1, presente o no presente, presente, tiquean nomás. Formulario A2, no presente, ya, X, no presente. Y así van siguiendo. Y si no encuentran un formulario, piden al representante que les muestre dónde está. Pudieran faltar la boleta, pudiera faltar un formulario, pudiera faltar algo. Ellos no revisan si está bien o está mal el formulario, pero sí verifican si está presente o no está presente. Simplemente eso, ¿sí? Y se lee ante todos el monto ofertado y se escribe en el libro de actas. Y una vez que termina todo, entonces, y si no hay observaciones, y si hay alguna observación, se escribe en el libro de actas, porque alguien puede reclamar, ¿no? Se ha hecho esto de forma incorrecta, y eso se escribe en el libro de actas. Es como una especie de libro de órdenes, ¿no? Que se empieza a escribir todo lo que pasa ahí, hasta que se cierre el acto público, y todas aquellas propuestas son revisadas internamente. En este caso, ya se verifica si los documentos son correctos, se verifica si la propuesta es correcta y los formularios también son correctos. Y se trata de encontrar posibles errores de gravedad. Hay errores que son subsanables y hay errores que no son subsanables. O sea, como decir, errores que se podrían dejar pasar y errores que no se pueden dejar pasar, ¿no? Entonces, la comisión de calificación es la que realiza eso. De esa forma, es un acto que se lleva a cabo para el proceso de licitación, ¿no? ¿Qué cosas podría formar parte del rechazo de una propuesta? Es decir, se decide que esa propuesta no es aceptada. Primero, la incompatibilidad para contratar. Consiste principalmente en que no deben ser partícipes de los proponentes representantes nacionales como ser ministros, presidentes, servidores públicos que ocupen cargos ejecutivos en alguna estructura orgánica de la entidad contratante. A ver, dicho en otras palabras, ¿qué significa esta prohibición de incompatibilidad para contratar? ¿Mm? ¿Qué significa?
¿Puede el director de obras tener su empresa contratista? ¿Puede ser contratista él? Palo Blanco va a contratarse, Inge. Pero es posible de acuerdo a la ley. No, prohibido es, Inge. Un supervisor. Tampoco, Inge. Ninguno que participe en la comisión, Inge, no puede porque por derecho ellos son funcionarios públicos y no pueden participar en licitaciones públicas, ¿no? Nadie que trabaje en la alcaldía, ¿no? Ni en la gobernación, ni en una institución pública, ¿no? Puede Inge, formar y, parte. o sea, digamos, el supervisor que tenga su empresa y participe lejos, ¿se puede? No en No, la misma alcaldía. no puede. Ahí entra la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Y eso es cárcel, jóvenes. ¿No? Es serio esto, ¿no? Así que Pero no con se otro puede. nombre, Inge, ¿se puede o no? Con otro nombre hacen pues. Pero si es que tal vez otro entra como representante legal, ¿no? Tal vez otro Pero podría entrar como pero si te representante. denuncian, estás chao. Claro. O sea, eso es un delito, jóvenes, ¿no? Es un delito. No es simplemente una picardía, es un delito, ¿no? ¿Qué Así que, habilidades, Raúl, Inge? bien. El inciso B. También se rechaza la propuesta en el caso de que los representantes legales, socios o accionistas de los proponentes tengan vinculación matrimonial o cierto grado de parentesco con servidores públicos, que ocupen cargos ejecutivos en la entidad contratante, con la autoridad del responsable del proceso de contratación o con los miembros de la comisión de calificación. Es su padrino, su compadre, su pariente, su primo, sobrino, ahijado, no sé, lo que ustedes quieran imaginarse, ¿no? Ahora, cuando hablamos del representante legal, ¿quién es esa persona en realidad del representante legal? ¿Qué es eso? El dueño de la empresa llegaría a ser, Inge. No siempre. No siempre es el dueño de la empresa, ¿no? Es alguien que figura ante las leyes, ¿sí? En la parte legal de la empresa. Y no siempre es el gerente general. Hay una razón por la que por lo general es el gerente. ¿Por qué? ¿Quién sabe eso? A ver, Jorge, ¿tú sabes por qué por lo general el gerente general es el representante legal? Es que es el máximo responsable, digamos, de la obra. Por lo tanto, él tiene que velar por dicha obra, ¿no? Entonces, él hace toda la parte legal y él es el que da la cara, digamos, por la empresa. Y es él está más seguro, digamos, que su hijo. Bien. Sí. Lo que tú dijiste que da la cara por la empresa, sí es correcto. Es una parte de la razón, pero no es el resto, ¿no? ¿Y saben qué? ¿Quién es el que cobra al final el cheque? Es representante Obviamente, legal. es representante legal, ¿no? Él es el que agarra el dinero, ¿no? Entonces, por lo general, él es el gerente, ¿no? Por esa razón, ¿no? Más que todo, ¿sí? Y claro, también por lo que da la cara, ¿sí? Pero no siempre es el gerente. Pudiera ser cualquier otra persona legal, ¿sí? Es el que da la cara, está con los asuntos legales, el que va a ir a la cárcel, el que va a cobrar, al que se le va a hacer auditoría
y todas esas cosas, ¿no? Él es el representante. Ingeniero, acerca de las licitaciones, obviamente todo lo que usted nos dice es lo justo, debería de hacerse así, pero seamos realistas. Yo con la experiencia que tengo, eso ya no existe. Es bien difícil ver que un municipio haga todas estas cosas al pie de la letra. Prácticamente todas las obras ya están cocinadas, ingeniero. Seamos realistas, de verdad, están cocinados. Tú te puedes presentar a 10 licitaciones, no vas a ganar en ninguna. Aunque tu proyecto sea el mejor, aunque te hayas bajado, digamos, un porcentaje muy bueno, no vas a ganar esa obra. ¿Por qué? Porque ya está todo cocinado. Ya lo tiene charlado el alcalde con tal persona, con tal persona. Esto funciona así en Bolivia, lamentablemente. Falta de ética. Sí, eso mismo, ¿no? Pero ustedes tienen que aprender qué es lo correcto. Una cosa sí es cierta, Jorge. De cada 100 licitaciones, por lo menos una es honesta, ¿no? El resto no. Por no decir todo, ¿no? Entonces, mucho depende si tiene presión de los dirigentes. Los dirigentes están metidos ahí en el sentido de que están fiscalizando y quizás es una obra controversial, ¿no? Que ha generado mucho problema, polémica, y ya nomás quieren que se hagan las cosas y bien, y la gente está fiscalizando, ¿no? Tal vez el consejo de vigilancia, los dirigentes y demás. Entonces ahí ya nadie mete las manos, ¿no? Se hace todo limpio porque ya saben que se está vigilando, ¿no? Y se está fiscalizando todo. Entonces, como te digo, una de 100 obras podría ser así, ¿no? A veces presentan la propuesta, está mal y internamente dicen, ya, mira, cambia esto, usa el mismo lapicero, se lo devuelven la propuesta, lo lleva a su casa, lo cambia las hojas, ¿no? Para que esté bien. O ven los errores que tienen otros y dicen, ellos se han equivocado en esto, pero tú haz diferente para que les ganes, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Como su compañero ha mencionado, que suele pasar en este tiempo, ¿no? Inge, en lugares lejanos, así como Norte Potosí, ahí se juega limpio porque nadie quiere ir, digamos. Ahí te puedes licitar. Sí, si no sabes, sales... Tampoco, Inge, en todo lado ya son tigres ahora, ya han aprendido todo. Me voy a presentar en Norte Potosí. Bien. Bueno, entonces este asunto tiene que ser como dice la ley, ¿no? Entonces, ya hace 2 gestiones, uno de los alumnos, ya que ya salió, me estaba diciendo, no, pero ingeniero, aquí hay que tomar, hay que emborracharse con esa gente, hay que pagar y demás, ¿no? Pero yo no les he enseñado a hacer eso, ¿no? No se hace eso, ¿ya? Entonces, lo correcto es seguir lo que dicen las leyes, hacer los cálculos como tienen que ser. Y he visto muchas veces cálculos truchados, planos truchados, hasta la misma gobernación se presenta eso, pero no es lo que yo les he enseñado, ¿no? Proyectos truchados son sancionados, y así tiene que ser siempre, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, no pueden ser contratados servidores públicos que no hayan sido retirados en una entidad pública por lo menos 1 año atrás, ¿no? Tiene que pasar 1 año, ¿no? De no ser servidor público para poder participar de este proceso de licitación, ¿no? Porque todos tienen derecho a trabajar, ¿no? Bien. También, dime, ¿qué pasó? Perdón, una consulta. Por decirte, el año pasado yo me salió
del municipio donde estaba trabajando. Hace rato usted mencionaba que limita, ¿no ve? Hablemos de aquí de Tiraque, era funcionario, pero quiero presentarme a Punata. No me deja porque soy funcionario, pero ya ha pasado un año, creo que 2 años indica la norma, ¿no? De que no puedo presentarme aquí al municipio. Ahora, a otro municipio puedo presentarme ya, o también me limita 2 años o un año. No, es el mismo tiempo. Pero como les decía al principio, el Ministerio de Hacienda va modificando esta ley. Ya va haciendo enmiendas, de tal forma de que algunos términos podrían variar. Pero por lo menos es un año. Yo hasta donde sabía era un año, pero puede que hayan hecho modificaciones o algunas alcaldías hayan puesto sus propias normas, ¿no? Por ejemplo, 2 años. ¿Sí? Pero la idea es de que uno ya no tendría que estar trabajado por lo menos un año en una entidad pública. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley. ¿Sí? Bien. Ahora, inhabilitación de la propuesta. Ahora, esto se da cuando el proponente hubiese omitido la presentación de cualquier documento requerido en el pliego de condiciones en el caso de que se verificase que su empresa estuviese en el trámite de quiebra o haya consolidado la instrucción de la empresa o el caso de que haya incurrido en práctica fraudulenta o corrupta. Porque dentro de estos documentos se incluyen varias cosas, ¿no? Bueno, en las propuestas hay algunos documentos que son declaraciones juradas, ¿sí? Y cuando uno es adjudicado, tiene que presentar la documentación requerida y ahí presenta certificados de no adeudo, ¿sí? Al FP, al AFP, el certificado ROE y otro tipo de certificados como, por ejemplo, el Fundempresa, ¿no? ¿Alguien sabe o puede explicar a qué se refiere el Fundempresa, el ROE, el RUPE? El RUPE, si no me equivoco, es Registro Único de Proveedores del Estado, si no me equivoco, es... Ya. El ROE. Fundempresa básicamente. A ver, Fundempresa. La matrícula de comercio, si no me equivoco. Ah, muy bien. Claro. El NIT también, ¿no? Sí. El NIT. ¿Y el ROE? Eso recién han debido implementar, no, Inge, no he escuchado de esa documentación. Registro de empleadores del Estado, sí. Sí. Esos son algunos documentos que piden, ¿no? Entonces, si tú estás en quiebra o estás en problemas económicos, estos certificados lo van a mencionar, ¿no? Fundempresa está al tanto con las finanzas, impuestos internos también, y ellos saben tus balances, ¿no? Entonces, teniendo estos certificados, ellos pueden investigar tu estado financiero, si eres una persona solvente o no, ¿sí? A veces hay algunos documentos como el RUPE que algunos los falsifican, ¿no? Porque la fecha no coincide o han sacado muy ancho, muy después. Pero todos estos documentos se pueden verificar. Y cuando uno falsifica esto, aunque solo con la fecha, ya es material falsificado. Y el uso de material falsificado y la falsificación de documentos en una entidad pública es un delito. Eso puede ser cárcel, jóvenes. 3 años por falsificación de documentos y uso de material falsificado, ¿no?
Entonces, nunca intenten hacer cosas así, ¿no? Aunque algunos lo hacen, pero eso no es la forma, ¿sí? Siempre trae problemas, ¿no? Así que es importante que haya todo esto. La descalificación de una propuesta, en el caso de que se haya verificado, ahora fíjense, la falsedad o inconsistencia de la documentación presentada por el proponente. Antes se manejaba lo que era el sobre A y lo que era el sobre B. Ahora eso ya desapareció. Ahora es un solo sobre, ¿sí? Donde está la propuesta técnica y la propuesta económica. Antes primero se revisaba la propuesta técnica, la propuesta económica y después se veía la propuesta técnica. Pero ahora ya está todo junto y se analiza todo, ¿no? Antes era el sobre A y el sobre B, pero ahora es un solo sobre donde se puede analizar todo, ¿no? Así que cuando hay una documentación falsa que no está bien, incluso hasta se pueden falsificar boletas, imagínense, ¿no? Boletas de garantía. Imagínense que alguien falsifica una boleta para solicitando el, ¿cómo se llama esto? El adelanto, ¿no? Un anticipo. ¿Qué porcentaje es el anticipo? 20% en la mayoría de las veces, Inge. Sí, imagínense el 20% de 1.000.000, ¿cuánto sería? ¿Mm? 200.000. 200.000 bolivianos, ¿no? Y falsifican una boleta diciendo que tienen ese dinero en el banco y al final cobran la boleta y se pierden, ¿no? Entonces, esos documentos tienen que ser revisados por la comisión de calificación si son verdaderos. Ahora, si se detectan que son fraudulentos, se tiene que actuar de inmediato. Es como cuando quieres sacar un carnet de identidad en el CEGIP y estás usando información falsa. Entonces, no simplemente te van a reñir, te van a arrestar ahí, ¿no? Entonces, eso es algo serio, ¿no? Bien. Correcto. Generalmente también falsifica experiencia de obra, ¿no? Es lo que más falsifican, digamos. Sí, ahora hay un nuevo sistema donde todas las actas de entregas definitivas están con el nombre de la empresa y del residente o el director de obra y supervisor. Y todas están en el sistema, en computadora. O sea que ustedes pueden entrar a ver las actas de cualquier proyecto. Y así pueden verificar si son funcionarios públicos de una propuesta, verificar acta por acta, porque ya están escaneadas en el sistema. Porque antes lo que hacían era dar las obras, actas, a quien quisieran, ¿no? Un año le daban a esta persona, al año siguiente a otro, certificado de trabajo se hace nomás. Y de esa forma había gente que no tenía experiencia que aparecía con experiencia. Pero ahora con las actas están digitalizadas y disponibles en la web, se puede verificar si realmente esa persona tiene esa experiencia o no. Y también ahora hay otras enmiendas, ¿no? Que ayudan a prevenir ese tipo de problemas. ¿En dónde están las actas, Inge? ¿En SICOES? Sí, sí, en SICOES están las actas. ¿Ya? Ahí está todo. Bien, hablemos acerca de las modalidades de contratación. ¿Sí? A ver, voy a tener un percance. Bien. Modalidades de contratación, ¿no? Hablemos de la licitación pública.
A ver, vamos a pedir que alguien que nos lea. Fernanda, tú que no participas. ¿Estás ahí? ¿Puedes leerlo? Vaya, che. Daniela, ¿estás ahí? Sí, Inge, es que creo que hay dos Danielas. Daniela Gar. A ver. Licitación pública. Esta modalidad de contratación tiene por objeto permitir la participación de un número indeterminado de proponentes mediante las convocatorias públicas en periodos y la Gaceta Oficial de Convocatorias. La convocatoria será de carácter internacional, salvo los casos en que por el monto o naturaleza del contrato no se prevé el interés o la participación de proponentes internacionales. Bien, entonces una licitación pública, todas las empresas legalmente establecidas, sean nacionales o internacionales, pueden participar. A veces se puede solamente permitir empresas internacionales dependiendo a la naturaleza y el monto del contrato. Pero en una licitación pública, todos pueden participar. Todos tienen el derecho si son o están legalmente establecidos, ¿no? Ahora, veamos otra modalidad que es la invitación pública. A ver, lo va a leer alguien que no dice nada. Alejo, ¿estás ahí? No están escuchando. A ver, la otra Daniela. Ríos. Está bien, ingeniero. Esta modalidad de contratación consiste en que se invita expresamente y directamente a los potenciales proponentes que se encuentran en condiciones de proporcionar servicios o bienes, publicándose simultáneamente la convocatoria en un periódico y la Gaceta Oficial de Convocatorias a fin de permitir la presentación de otras propuestas. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la licitación pública y la invitación pública? A ver, señalemos diferencias. Pregunta de examen es esto. Uno es un concurso y el otro es una invitación directa, como su nombre dice. Ah, no hay concurso, ¿no? Ahora, hay un monto en el que se diferencia entre invitación pública y licitación pública. Monto de contrato. 100,000, ingeniero. 100,000 abajo creo que es invitación pública y 100,000 arriba es concurso. Exacto. O sea que por ley, una obra que sea más de 100,000 no puede ser invitación pública. Entonces, obras que sean abajo de 100,000, 99,999.99 puede ser invitación pública. Y en este caso, el municipio hace directamente una carta de invitación a una empresa legalmente establecida. Y ahí es donde viene el trabajo, ¿no? Para los directores de obra, donde ya tienen su propio equipo de trabajo, tienen y ahí empieza a dar vueltas todo, ¿no? De forma legal todavía, ¿no? Entonces, ese es el principal interés, ¿no? Hay otra que es la contratación por excepción, ¿sí? Ahora vamos a ver
en qué caso se da la contratación por excepción. A ver, vamos a pedir que un lector bien intrépido pueda leer. A ver, José Carlos, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? No hay. A ver, Vladimir, por favor. Cállate. John Eric. Dale, John Eric, porque está marcado. Escucha, no, vamos a tardar demasiado, ya está medianoche así. Bien, cuando hablamos de esta contratación por excepción, ahí es cuando la máxima autoridad de la entidad pública se permite contratar obras o servicios sin recurrir a una licitación, ni siquiera obtener cotización o propuestas, ¿no? ¿Sí? ¿En qué caso se podría hacer esta modalidad de contratación por excepción? Bueno, en el caso de que no existan proponentes legalmente establecidos para prestar el servicio o ejecutar la obra, se procederá a contratar a entidades públicas luego de haberse declarado desierta la convocatoria. ¿Sí? Podrían ser universidades públicas, podrían participar en servicios de consultoría, en el campo tecnológico científico, o podrían hacer cualquier otro tipo de trabajo que se requiera, ¿no? Se considera el 85% de las empresas legalmente constituidas y el 100% de las universidades públicas. O sea que las entidades públicas tienen un mayor carácter de aceptación. 2. ¿Qué quiere decir que se declara desierto? Una convocatoria necesariamente significa de que no ha habido nadie que se haya presentado. Uno podría ser eso, Inge, y otro podría ser de que las empresas que hayan participado en la licitación no cumplan los requisitos que se requiere. Eso. Entonces ahí también se puede declarar desierto. Ya no necesariamente si no se ha presentado nadie, ¿no? Para cuando se declare una emergencia nacional, como esas inundaciones que ha habido en Paya o en Quillacollo, desastres naturales y demás, se puede hacer un decreto supremo o resolución de un consejo donde se decide contratar a una empresa o cierto organismo que tiene la capacidad de poder atender un desastre y brindar la ayuda que se requiere. Porque, ¿cuánto tiempo toma un proceso de licitación y contratación? Hasta que se dé la orden de proceder. Tiempo mínimo. A ver, Juan Mar. A ver, Jason. Un mes, pues tienen que hacer el DBS, todo, sí, ingeniero. Eso. Varias semanas, ¿no? No es un rato. ¿Sí?
podría durar hasta 2 o 3 meses, por lo general, ¿no? Entonces, es algo que toma su tiempo. Incluso tienen su fecha para publicar en el SICOES. En el SICOES, por ley, tiene que estar cierto tiempo. Tiene que haber reunión de aclaración. Se hace un cronograma, ¿no? De diferentes cosas que van a ocurrir y por lo general es 2 meses, ¿no? Entonces, a veces no se tiene ese tiempo para contratar una empresa cuando hay emergencia y se decide contratar a alguien que pueda cumplir, pero ya, ¿no? Bien, ahora este es interesante el tercer punto. Por incumplimiento de contrato, ¿sí? Entonces, ahí se deben considerar en primer lugar a empresas que se hubieran presentado una propuesta que haya cumplido con los requisitos de la entidad y que siempre que acepten las condiciones de la propuesta y que la diferencia en precio con respecto a la propuesta inicial adjudicada no sea superior al 10%, ¿sí? O sea, que sus precios no sean superiores a los 10% de la empresa que ha sido despedida, por decirlo así, ¿no? Entonces, el incumplimiento de contrato hace que una empresa sea despachada y otra que se haya presentado, si está conforme, puede entrar, siempre y cuando sus precios no excedan en un 10%, ¿sí? Entonces, ahí se puede hacer una contratación por excepción. Imagínense lo que ha pasado aquí cuando ha habido los juegos plurinacionales, no los plurinacionales, sino cuando Cochabamba ha sido sede de esos Juegos Panamericanos. Han construido centros deportivos por todo lado, estadios, coliseos, y han trabajado a toda máquina, ¿no? Y algunas empresas no han cumplido y han sido despedidas y han contratado a otras para terminar más rápido, ¿sí? Entonces ahí se podía haber aplicado la contratación por excepción porque el problema no era el dinero, era el tiempo, ¿no? Entonces tenían que terminar ya los trabajos porque los juegos estaban encima, ¿no? Y tenían que ser revisados por jueces y calificadores para ver si estos ambientes cumplían los requisitos o no. Entonces, eso era importante, ¿no? Bien. Bien, jóvenes. Ahora sí, saquemos una evidencia y luego hablaremos de la segunda parte del proyecto. A ver, prendan sus cámaras. ¿Y tú, Juan Carlos, has sido supervisor en Tiraque? Juan Marcos, sí. Ah, Juan Marcos. Sí, estaba 7 años de supervisor. Después también hice administraciones directas, que es más el rol de residente. Pero más también elaboraba proyectos, perfiles. En planificación. No, normalmente lo que hacía para evitar procesos era, usted sabe de que cuando uno elabora un perfil no puede ser el mismo supervisor, ¿no ve? Por eso Tampoco puede ser supervisor si no tienes título, ¿no? No, con mi otro título estaba ejerciendo Inge. Ah, ya. Sí. Doble título. Bueno,